gracias por la presentación. Buenas tardes a todos y bienvenidos al día de hoy. La verdad es que les confieso que esta charla me gusta muchísimo siempre darla. Es un tema que me apasiona y en realidad, bueno, pues es a lo que principalmente me dedico. Y bueno, pues vamos a hablar precisamente de trauma de desarrollo y pues al final cómo eso se refleja en nuestra vida y en cómo nos relacionamos, ¿no? Les voy a poner, bueno, antes de comenzar, les voy a pedir que si tienen alguna duda exactamente me pueden interrumpir, pero si no, de todas formas, habrá un espacio al final para que podamos plantear cualquier consulta, duda, comentario, sugerencia y todo lo que necesiten. A ver, es que veo que alguien ha escrito. Vale, perfecto. Bueno, pues les voy a enseñar una serie de imágenes y quiero que me digan qué les evocan, pero no solamente como, digamos, en cuanto a poner una palabra, creo que también como que presten un poquito de atención a su cuerpo en este principio de esta hora que vamos a compartir hoy y que puedan percibir si hay alguna sensación, incluso una incomodidad o un dolor en alguna parte de su cuerpo y ahorita me cuenten. Ay, que no quiere avanzar. Ahora sí, abrimos, pueden escribírmelo por el chat. ¿Cómo respondió su cuerpo a estas fotos? ¿Qué sensaciones les han percibido? Si es que han percibido alguna, puede ser que no. Y qué palabras o qué sentimientos, qué emociones les han asociado a estas imágenes. Si me lo quieren compartir por el chat, fenomenal. Muy bien, Natalie nos comenta que ternura. Quiero que presten, o sea, que sobre todo hagan un esfuerzo para ver si alguien ha percibido algo en el cuerpo. Eso es lo que quiero como también eh, darle un poco de hincapié. Protección, calma, muy bien, gracias, Yesenia. ¿Alguien más? Muy bien, ahí, gracias, María. Ternura de sensación en el estómago y en el pecho de felicidad, muy bien. Confianza, protección incondicional, amor. Gracias, Eliana, gracias, Daniel, gracias, Diosdado. Amor, muy bien. Vale, pues precisamente justo han dado con dos partes que yo creo que con todo este tema del apego, siempre yo creo que está muy relacionado con el estómago, ¿no? Con la pancita y con el pecho. Ahorita vamos a ver en qué se sostiene este modelo. Entonces, bueno, pues estas imágenes les habrán sugerido a lo mejor nutrición, cuidado, ternura y seguridad, ¿no? Que también ya alguna compañera y compañero nos ha comentado, unión, ¿no? La sensación de vínculo, de conexión entre dos seres, vínculo aquí tenemos también, confort y consuelo, también podrían haber sido algunas de las palabras que podrían haberles evocado, protección y la sensación de escudo, ¿no? Alguna otra vez que doy la charla, pues esa sensación como de estar literalmente y físicamente como protegido, ¿no? Como con un escudo, como una expresión de cariño y afecto, conexión, amor. El asunto es que precisamente el tema del contacto físico con, en este caso, pues los cuidadores o progenitores, expresa determinadas cosas, ¿no? Como puede ser la conexión, el apoyo, la protección, el cuidado y la seguridad dentro de una relacional, que en el caso de los humanos, pues es lo que conseguimos como familia, ¿no? Lo que sucede es que cuando ese contacto proporciona esas emociones que acabamos de ver, el niño y la niña cuando son bebés, qué es lo que perciben, que existen, ¿no? Que tienen una entidad y una corporalidad en este mundo, que son amados, que pertenecen a una familia, que pertenecen a una tribu, que pertenecen a un grupo, que pertenecen a un núcleo de amor y que también que sus necesidades son importantes y que pueden ser tenidas en cuenta y atendidas.
El tema, bueno, ahora ya sí, aprovecho para presentarme. Mi nombre es Tamara Luque. Yo soy licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente resido en México. Soy maestra también en neuropsicología cognitiva, también en metodología de investigación y además soy experta en terapia neuroafectiva y somática y coach creativa. ¿Cómo terminé, digamos, haciendo este popurrí, no? Yo soy neuropsicóloga, me encanta la mente y creo que, bueno, al final es ahí donde todo se genera, donde todo se crea. Pero digamos que tanto en la práctica profesional como en cierta experiencia personal encontré que me faltaba algo, una parte como más que ver con las emociones. Y entonces encontré la terapia neuroafectiva, que tiene mucho que ver con la terapia somática y la terapia del nervio vago, que posiblemente la polivagal y demás igual les haya podido sonar. Y entonces es perfecto porque encontré como el perfecto match, ¿no? De cómo también las experiencias de nuestra vida generan una huella en nuestro cerebro que a su vez genera unas respuestas fisiológicas determinadas y también obviamente una serie de emociones concretas, ¿no? Y que también nosotros podemos mejorar nuestra capacidad de tener afecto, de mostrar afecto y de relacionarnos, también trabajando con el sistema nervioso, enseñándole de nuevo nuevas rutas para que esas trasitas que veremos, ¿no? Que se generan con las experiencias vitales, nos condicionan y a veces nos generan determinadas síntomas y enfermedades, como puede ser el asma, el insomnio, la depresión o la ansiedad. Y entonces, ¿cómo podemos atajarlo no solamente con la parte psicoterapéutica, sino también, obviamente, ayudando a nuestro cerebro a construir nuevas conexiones, ¿no? Y de ahí, pues, surge mi interés. Por eso les compartía que en realidad, pues, me hace mucha ilusión compartir esta charla porque es un tema que me apasiona mucho. Entonces, bueno, lo primero es que a qué nos referimos cuando hablamos de trauma relacionado al desarrollo. Es común interpretar que a veces el trauma, entendido así como solita la palabra, tiene que ver con eventos como shocks traumáticos o situaciones, experiencias como muy extremas, como puede ser el caso del maltrato, una desnutrición extrema, perdón, el caso de violencia, eh, un traumatismo, o sea, accidentes, ¿no? O sea, físicamente, digamos, con impacto. Pero sin embargo, pues al final el concepto de trauma relacional y del desarrollo es, al final, todas las experiencias traumáticas que ocurren en el desarrollo de la infancia y que involucran relaciones significativas, que habitualmente, pues bueno, son las figuras de apego, como pueden ser los padres, los cuidadores principales u otros miembros de la familia, en el caso de que a veces los papás tengan que estar ausentes. Y vamos a hablar en realidad de que trauma es esa huella que genera cuando hay necesidades que no están cubiertas. Entonces hay veces que yo en consulta me encuentro gente de, no, bueno, pues mis papás en realidad no, pues yo tuve una vida, una infancia buena, ¿no? Pero entonces no entiendo por qué me pasan estas cosas. Y entonces ahí es donde es el tema en cuestión, ¿no? Que a veces tenemos, cuando somos niños no podemos procesar y dependemos realmente del entorno casi en un 100%, ¿no? Y todas nuestras conexiones se basan en torno a cómo reacciona el entorno también a nuestras conductas y a nuestras iniciativas. Y entonces eso, si no es atendido, eso genera una huella y tiene un impacto significativo tanto en el desarrollo emocional, cognitivo y social de los niños. Entonces hablábamos de este tema. También obviamente tiene que ver mucho, o sea, yo siempre digo, es un modelo que tiene estas palabras, pero existen otros modelos en psicología que hablan de este tipo de situaciones, son las heridas de la infancia, los trastornos del apego, hay diferentes modelos. El tema es que todos ellos, como se producen en esas etapas tempranas, interfieren con la autorregulación saludable, que es una condición, digamos, para que tengamos bienestar psicológico y emocional y además causan desconexión con uno mismo, con los demás y también con el mundo, porque llega a distorsionar la realidad y obviamente afectan a la autoestima. Entonces, bueno, es importante recalcar que la experiencia del trauma es única y que sus efectos pueden variar de una persona a otra. Esto tiene mucho que ver con lo que yo siempre digo, ¿no? Cada cerebro es diferente, cada cuerpo es diferente, cada mente es diferente. Y entonces, por eso, pues dos personas que les han pasado lo mismo no tienen por qué reaccionar o responder de la misma forma. Sin embargo, en todo caso, independientemente de los efectos que pueda tener, el trauma ya, pues diversos a través de me dicen del volumen. Yo tengo el micrófono al máximo, entonces no sé si ustedes puedan subir su volumen, porque yo tengo a tope el micrófono. Sí, De hecho, Tamara, justamente le acabo de escribir ah, a Jaime
que haga una revisión del sistema directamente en el volumen de sistema, ¿ok? Se escucha bien y yo por lo menos te escucho perfecto y estoy a 50% en mi laptop, así que el volumen está bien. Vale, perfecto. Perdón por la pausa. Bueno, entonces en realidad, independientemente del modelo que utilicemos, el trauma relacional es considerado como un factor de riesgo importante que obviamente afecta a etapas posteriores en cuanto a la salud mental y el bienestar del individuo. Por eso es importante hacer una intervención temprana, un apoyo también tan pronto como podamos, para pues poder dotar a los niños de esos recursos que, porque simplemente su desarrollo cerebral no se lo permite, no pueden tener esa resiliencia y hay que, bueno, proporcionarle las herramientas para poder hacerlo. Entonces, bueno, como decíamos, al final el trauma es uno de los factores que más contribuyen a la desregulación y a otros trastornos que esto provoca, porque en realidad el origen de muchos de los problemas que posiblemente muchos de ustedes, lamentablemente, pues estemos, ¿no?, en la etapa adulta, al final todos sufrimos muchas cosas, y entonces esto viene de una desregulación, ¿no? Por ese motivo, una desregulación del sistema nervioso, y entonces puede conllevar y traer consigo problemas psicológicos, fisiológicos, así como comportamientos compulsivos, adictivos y también incluso autodestructivos. Entonces, bueno, toda la charla está basada en el modelo neuroafectivo, el NARM, que, bueno, la fundadora es Alice Lapierre. Entonces, ella sostiene que hay 5 necesidades clave basadas en la biología y que son fundamentales para nuestro bienestar físico y emocional. Y son estas 5 que ven en pantalla: conexión, sintonía, confianza, autonomía y amor, sexualidad. Luego, posteriormente, veremos qué caracteriza a cada una de esas necesidades y qué sucede cuando el niño eh, no ve cumplidas estas o cubiertas estas necesidades. Estas necesidades digamos, se van instaurando o desarrollando en distintas etapas de la infancia. Entonces, más o menos ese es el orden. La primera que surge es la conexión. Luego, las siguientes, hasta amor, sexualidad, que normalmente ya suele ser más relacionada como en la etapa de la pubertad. Eh, lo que sucede es que nosotros, si las necesidades clave, cuando decía, van apareciendo en determinadas fases de la vida, no a veces en las mismas, bueno, normalmente las 4 o las 3, perdón, del medio, suelen suceder entre los 3 y los 4 años, perdón, los 2 y los 4. Entonces, si el cumplimiento de esas necesidades nos permite desarrollar capacidades clave que nos facilitan el reconocer y satisfacer nuestras necesidades como adultos. Habrán escuchado en muchos contextos que muchos de los problemas que tenemos como adultos es que a veces no sabemos qué necesitamos y cómo darnos ese, yo siempre digo, ese papacho, ¿no? Ese cuidado y esa atención nosotros mismos cuando quizás en etapas infantiles pues no se pudieron ver cubiertas por diversos motivos, ¿no? Entonces este modelo también a mí me gusta mucho. Yo soy una persona que, bueno, que me gusta un enfoque holístico porque también el modelo lo que sostiene es que nosotros nacemos con una fuerza vital que si, bueno, pues están familiarizados con contextos quizás más espirituales, pues puede ser lo que es el chi, el ki, la energía primaria, la esencia, ¿no? O sea, como esa vitalidad genuina con la que venimos y que nos proporciona la energía suficiente para desarrollar los recursos necesarios para adaptarnos al medio. Entonces, si nosotros tenemos en sintonía esas 5 necesidades, pues nosotros podemos estar conectados con nuestra vitalidad y en realidad, pues digamos, desenvolvernos en el mundo de la forma más adaptativa y posible. Entonces, digamos, este sería el esquema. Surge la necesidad, el cuidador está en sintonía con esa necesidad, con lo cual la cubre y entonces se desarrollan satisfactoriamente las capacidades clave de conexión, vitalidad y creatividad, porque la creatividad tiene mucho que ver. Sin embargo, bueno, y cuando esto sucede, lo que pasa es que nosotros somos capaces de desarrollar la capacidad interna de ocuparnos de nuestras necesidades clave, experimentamos autorregulación emocional, organización interna, expansión, conexión y vitalidad, que obviamente pues ya hablamos, que eso nos contribuye a tener un bienestar a muchos niveles, ¿no? El ciclo básicamente es el que les contaba, ¿no? O sea, surge una necesidad primaria, se satisface, luego pasa a un segundo plano, emerge otra necesidad y así se perpetúa el ciclo hasta que se completan las 5.
Cuando un niño ve interrumpido este ciclo de manera significativa, estamos hablando de, no estamos hablando de, bueno, mis papás es que tuvieron que salir a trabajar y me dejaron 2 meses con mi abuelita o 3, 4, 5. Estamos hablando de cuando significativamente y de una forma sostenida en el tiempo, los cuidadores principales o figuras de apego del niño no le proporcionan esa, no satisfacen esas necesidades. El fracaso que el niño siente que tiene con el entorno, lo que causa, encontramos muchas veces es tensión y rigidez muscular, así como activación y desequilibrios en el sistema nervioso y en la bioquímica, afectos a niveles de hormonas, de neurotransmisores, etcétera. Y esto obviamente son la base de que surjan otros síntomas, enfermedades, no solamente en etapas posteriores, como estaba diciendo al comienzo en la etapa adulta, sino también incluso los niños asmáticos, el asma tiene mucho que ver, se ha estudiado mucho con ese tipo de situaciones, por ejemplo, o cuando tienen los niños que tienen alergias, intolerancias, pues también pueden ser causadas por este tipo de, digamos, por este esquema. Entonces lo que sucede es que el niño, ok, no me satisfacen, tengo hambre, tengo frío, yo me quejo, lloro, no, no surte efecto, nadie viene como a consolarme o a atenderme, entonces entendamos que el niño no tiene la capacidad, no tiene el desarrollo lógico ni cognitivo para entender qué es lo que está sucediendo. Lo que él interpreta es que hay algo mal con él y con sus necesidades. Entonces lo que tiende a hacer es ocultarlas, deja de pedir cosas, empieza a ser mucho más discreto. Veremos que hay distintos perfiles en función de las distintas necesidades, pero el asunto es que al final el niño asume el fracaso de ese cumplimiento de las necesidades como propio y no tanto como de los padres. ¿Y cuáles son las reacciones habituales? Pues encontramos ira, vergüenza, culpabilidad y también colapso fisiológico. Y obviamente eso tiene un impacto durante toda la vida. Además, surgen esas emociones en etapas en las que de nuevo, ¿no? O sea, quiero como que no pierdan el contexto de que estamos hablando de etapas de desarrollo muy temprano en el que las personas, no tenemos los niños y las niñas, no tienen los recursos para gestionar emocionalmente porque ni siquiera su cerebro está preparado para ello. Entonces, además, tienen esas numerosas emociones que además son negativas, ¿no? O sea, son difíciles de gestionar como la ira, la vergüenza y la culpabilidad y no tienen los recursos todavía necesarios para afrontarlos. Sin embargo, bueno, por suerte o por desgracia, pues todos tenemos, los seres humanos tenemos biológicamente una tendencia a la supervivencia y los seres humanos en concreto tenemos una capacidad fundamental que es la capacidad de desconectarnos de experiencias dolorosas internas y externas para poder sobrevivir emocionalmente, para no colapsar, para que nuestro sistema nervioso no termine de explotar. Y entonces esto lo que permite que cuando hay esas necesidades claves, el cuidador, digamos, falla, se produce esa desconexión. El niño se desconecta, digamos, de sus emociones para no sufrir por no ser cubiertas. Entonces, esa capacidad clave que en un desarrollo normal sería capaz de desarrollar se ve amenazada y entonces surgen lo que llamamos, o el modelo sostiene, o llama estilo adaptativo de supervivencia. Esto no es otra cosa que, digamos, las estrategias adaptativas de salvación que nos ayudan precisamente en esas primeras etapas para lidiar con esas experiencias dolorosas, traumáticas y sobrevivir a ellas. Insisto, el trauma puede ser a veces un evento traumático como significativo, pero también podemos estar hablando de estas necesidades. Obviamente, esto también aplica cuando el niño, por ejemplo, sufre de abuso, cuando tiene la muerte temprana de un progenitor, cuando hay circunstancias que realmente, digamos, son las que tradicionalmente entendemos como trauma, también estarían dentro de este modelo, ¿no? Entonces lo que sucede es que a partir, o sea, a medida que nos convertimos en adultos, pues estos estilos de aprendizaje de adaptación, que en un inicio son eso, muy adaptativos, a la larga lo que causa es desregulación de nuestro sistema nervioso de una manera continuada, disociación y dificultades de autoestima y generan un ciclo que llaman, el modelo llama de angustia. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esos estilos? Al final el niño tiene que adaptarse o morir, digamos, ¿no? No puede, porque en las etapas primeras de vida, volvemos a recordar el contexto, al final los niños dependen de los papás, ¿no? Hay muchas necesidades que ellos, por más que quieran, no pueden calentarse una lechita y preparársela, no pueden darse alimentos si es la mamá la que está dando el pecho. O sea, hay una situación en la que obviamente están desprotegidos. Entonces lo que sucede es que esos estilos adaptativos también surgen para proteger a las relaciones de apego con sus padres. Hay un tema en el que innatamente nosotros nos vinculamos con nuestras figuras de apego y queremos estar vinculadas con ellos y queremos mantener ese vínculo. Entonces, por eso
inconscientemente, a un nivel inconsciente, desarrollamos estos estilos de adaptativos. ¿Qué es lo que sucede también con esos estilos? Es que al final los niños empiezan a percibirse, a basar su percepción, su autopercepción en función de lo que los papás valoran o no valoran, es decir, lo que rechazan. Y entonces se adaptan a eso y a partir de ahí van construyendo su identidad. Entonces al final, esos aspectos de su vida que son destacados por sus papás son lo consideran virtudes y aquellos aspectos que los papás rechazan de alguna forma son eso lo que en otros modelos se llama como la sombra, esas cosas que hay que ocultar porque pareciera que hay algo malo en ellos, ¿no? Cuando en realidad, ya les digo, no tiene por qué ser así, ¿no? Simplemente es que nosotros de niño vamos absorbiendo esa información porque no tenemos otra forma de hacerlo, ¿no? De poder aprender del mundo. Entonces, bueno, como decías, estas estrategias inicialmente son salvadoras y nos permiten responder, bueno, son salvadoras en esa etapa, pero cuando llegamos a la etapa adulta, en realidad se convierten en un lastre, son como una maleta de piedras, la famosa maleta que cargamos, que limitan nuestra capacidad para responder de manera adecuada al entorno y también de manera creativa, porque la creatividad implica tener como una apertura de mente, una apertura a explorar y sobre todo tener una mente menos condicionada y limitada, no tan estructurada. Entonces, como cuando somos niños, ¿no? Entonces, esas estrategias en la etapa adulta se convierten en las creencias rígidas que tenemos sobre lo que somos y también sobre cómo, o sea, qué es el mundo y cómo funciona el mundo, ¿no? Y entonces, a partir de ahí es como vamos ajustando nuestra conducta, a veces no de una forma del todo funcional. Entonces, recordemos, insisto, son cosas que en etapas tempranas son funcionales, pero cuando llegamos a ser adultos es cuando empezamos a tener síntomas como ansiedad, depresión, conductas abusivas, adictivas, autolesiones, incluso, bueno, enfermedades mentales como a otro nivel, ¿no? Y además, claro, también se producen patrones fisiológicos asociados a esas creencias. Por eso decimos, o el modelo no deja de lado, obviamente, el reflejo que esto tiene a nivel neurológico, ¿no? Hablábamos a nivel de transmisores, a nivel de funcionamiento del sistema nervioso, del nervio vago y de también incluso a veces de hormonas. Entonces, bueno, lo que sucede es que estas limitaciones obviamente se convierten en agentes de desconexión permanente y lo que hace es que nos alejan de esa fuerza vital que hablaba al principio del modelo, ¿no? Que esa energía vital, digamos, de nuestra esencia, nos separan de nosotros mismos y sobre todo, pues lo que también últimamente se ha hablado mucho, ¿no? De estar presentes, involucrados en nuestra vida en el día a día. Entonces, la desconexión es que es esa dificultad que tenemos en muchas ocasiones y lamentablemente muchos de no ser capaces de estar en el presente. Nos desconectamos cuando nos sentimos mal, pues vamos a ver Netflix, vamos a beber, vamos a salir con los amigos, nos desconectamos para no sentir, porque no, nuestro sistema nervioso no aprendió cómo regularse. Entonces, luego tenemos estas desregulaciones que tratamos de atajar, digamos, con medios no tan funcionales, porque al final, pues luego tienen otras consecuencias. Además de esto, pues como reacción también de las identificaciones, que al final, digamos, estas creencias forman la identidad de lo que somos, el concepto de identidad que tenemos de nosotros mismos. En algunos casos, en la mayoría de las personas, no en todas, se desarrollan también contraidentificaciones que se dicen que están basadas en el orgullo. Y es lo que hablamos habitualmente cuando tenemos defensas, resistencias, barreras y negación a modo de protección. Digamos que creamos un ideal del yo que es contrario precisamente a lo que somos realmente y que tiene que ver más con cómo nos gustaría vernos a nosotros mismos o cómo nos gustaría que los demás nos vieran, ¿no? Es una especie como de alter ego. Yo siempre pongo el ejemplo de las películas de Woody Allen, que en algunas películas pues hay protagonistas que son muy como él, neuróticos, vulnerables, muy nerviosos, y luego hay otras películas en las que tienen el alter ego, en el que son personas exitosas, seguras, confiadas en sí mismos, ¿no? Lo curioso es que paradójicamente cuanto más energía invertimos en esos ideales del yo, en esas contraidentificaciones, en eso de, digamos, tratar de disimular nuestras flaquezas, pues más fuertes y más arraigadas se nos quedan. Y entonces es más difícil modificarlas y se van quedando como más inherentes a nosotros mismos. Para que lo vean como en el concepto más en la práctica, en función de cada estilo de supervivencia. En el caso, por ejemplo, de la primera, la conexión, ¿cuáles serán las identificaciones, no? ¿Con qué se identifica la persona?
tiene vergüenza de existir, es esa sensación de ser una carga para los demás, de que siempre molesta, de no pertenencia. No pertenencia es esas personas que no sienten que tienen un lugar en el mundo, como que siempre se sienten fuera de lugar en los distintos lugares, en los distintos contextos de su vida, que se sienten fuera de todo. ¿Y cuál puede ser una contraindicación basada en el orgullo? Por ejemplo, pues esas personas que presumen de ser solitarias, de no necesitar a los demás, de que son súper autosuficientes, de que no les importan las emociones, de que son fríos, de que no se vinculan con las personas y que eso está bien, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la sintonía, ¿cuál será la identificación? La persona se siente necesitada, siempre necesita de los demás, por ejemplo, están insatisfechos, son personas que sienten un vacío constante, es ese tipo de persona de, cuando consiga el siguiente trabajo, seré feliz, cuando me case con tal persona, seré feliz, cuando consiga tener hijos, seré feliz, cuando me compre esta camioneta, seré feliz, pero en realidad siempre están insatisfechos y vacíos y no se consideran merecedores, porque en realidad el problema que tienen que cubrir es otro, ¿no? ¿Cuál sería la contraidentificación en este caso? Pues las personas que son las salvadoras del mundo. Esta persona que seguro que todos ustedes en algún momento conocen a alguien, que son esas personas que se desviven por los demás, tanto de que se olvidan de sí mismos, de que les encanta ser necesitados por los demás, ser indispensables, se centran constantemente en estar cuidando a los demás y eso pues les genera como un cierto orgullo. En el caso del estilo de supervivencia de confianza, ¿cuáles serían las identificaciones? Pues la persona se siente desvalida, débil, vulnerable, pequeña, también usado o traicionado, ¿no? O sea, no confía en los demás, no es capaz de abrirse, no es capaz de, entiende que siempre los demás se relacionan con ellos por algún tipo de interés y no genuinamente porque les tengan afecto. ¿Cuál sería la contraindicación en identificación en este caso? Pues gente que son todo lo contrario, que son gente muy buenas en lo que hacen, eso, el lobo de Wall Street, ¿no? O sea, gente muy poderosa, gente emprendedores, gente que son exitosos, triunfadores, que son fuertes, que normalmente tienen posiciones de liderazgo. No digo que todas las personas que, ojo aquí con todo esto que estamos contando, obviamente pueden encontrar muchas similitudes con muchos de los perfiles, pero bueno, estamos hablando cuando también esto se genera cierta disfunción en la persona y obviamente una insatisfacción. No implica que todas las personas que sean líderes pues tengan como estas heridas, aunque bueno, pudiera ser que en una gran mayoría sí. Y también hay otro perfil dentro de la confianza que puede ser gente que son más narcisistas, manipuladores, incluso traidores, ¿no? Que realmente utilizan como ciertas estrategias para ganarse a la gente, para compensar esa inseguridad que tienen en la vida y en los demás, ¿no? En el caso del cuarto estilo, que es la autonomía, la identificación sería, por ejemplo, enfado, gente que tiene resentimiento con la autoridad, que le cuesta seguir las normas. Puede ser que en algún caso sí acepten la cierta autoridad externa, pero siempre tienen como, pues lo hacen siempre a desgana o tienen cierta como rebeldía interior en el que obviamente eso les genera como malestar. Luego también a veces puede pasar que pues disfruten decepcionando a los demás, ¿no? Es una especie de rebeldía, desafiar a los demás, romper los límites que otras personas les ponen, ser gente, aquí decimos en México mamoncilla, ¿no? O sea, gente que desafía y que son un poco quizás prepotentes, esa sería la palabra. Y bueno, pues contraidentificaciones que encontramos, por ejemplo, pues todo lo contrario puede ser el buen chico, la buena niña, el buen niño, las personas que siempre te dicen que sea todo, que son muy complacientes, que son terriblemente agradables, dulces. Y ojo, no es que sea eso malo, el tema es que eso está muy bien siempre y cuando no interfiera con también atender tus necesidades, cuando tú también tienes un espacio para ti en tu vida, cuando tú también das importancia a tus emociones. Y la último estilo, el de amor sexualidad, la identificación son personas que se sienten heridas, rechazadas en los vínculos primarios. Hablamos de amor sexualidad y obviamente aquí también tiene que ver con, bueno, en general más con una relación romántica. Se sienten, perdón, como físicamente defectuosos,
no se sienten amados ni tampoco se sienten dignos de serlo. Entonces, ¿cuál sería la correcta identificación? Que aquí seguro que también igual conocen algún ejemplo. Es esa gente que se aleja antes de las personas, antes de que le rechacen. Esa gente que está siempre en relaciones superficiales para no vincularse demasiado, ¿no? Y para que la otra persona, para no arriesgarse de que la otra persona les rechace. También puede ser un perfil de gente muy perfeccionista, muy exigente, terriblemente impecable y por eso les cuesta tener relaciones con otras personas porque nadie cumple sus estándares, pero tampoco ellos mismos, ¿no? Ellos mismos tampoco se permiten tener errores y eso es lo mismo que exigen a los demás. Entonces, bueno, ahora vamos a entrar en detalle, a ver cómo voy de tiempo, voy perfecto. A entrar en detalle de las distintas necesidades, vamos a ver para cada una las capacidades clave, que decíamos que son las que se desarrollan en un entorno de sintonía perfecta con la necesidad, el estilo adaptativo que se genera de supervivencia y algunos comportamientos clave que están asociados a ellos. Pues comenzando con el primero, voy a tomar una pausita para beber agua, si me lo permiten. Encontramos el de conexión. Entonces, bueno, ha sido peor beber. En este caso lo que encontramos tiene que ver mucho con la capacidad de estar en contacto con nuestro cuerpo y con nuestras emociones y también de estar en conexión con los demás. Entonces, si nosotros eso lo tenemos desarrollado, somos personas que podemos identificar perfectamente si estamos enojados o en realidad estamos tristes, si, si estamos pasando una situación emocional complicada y podemos decidir qué hacer para eh, no subsanar, no me gusta decir subsanar porque parece que es como tapar, sino digamos como gestionarla, eso es un tema de autogestión. En el caso de que se produzca la desconexión con los cuidadores, los estilos adaptativos implican precisamente una desconexión de yo físico y emocional. Son gente, es cuando estamos muy en la mente, pero no estamos tanto en las emociones. Un ejemplo que pongo a veces es cuando, bueno, por ejemplo, una pareja se va a casar, ¿no? Y entonces a veces le preguntan, ¿no? A uno de los dos, bueno, que por qué se quiere casar, ¿no? Con otra persona. Y hay gente que se quedan, bueno, pues es que pues ya llevamos mucho tiempo de noviazgo, tiene estas cualidades y bueno, es el siguiente paso que habría que seguir, ¿no? En realidad, en lugar de decir, no, pues es que estoy enamorada, enamorado, esta persona me proporciona seguridad, me siento muy a gusto, conectamos bien, o sea, hablamos, digamos, desde una parte más lógica y mental y no estamos hablando en realidad de emociones, ¿no? Lo que sucede que a veces también... en el caso de la conexión, tiene que ver mucho, por ejemplo, cuando se desarrollan conductas adictivas y trastornos de alimentación. Entonces, en esos casos, la gente sí hay una desconexión real y física, ¿no? Entre la parte, yo siempre digo, ¿no? De cuello para arriba, de cuello para abajo, y es literal. La gente no sabe cuándo tiene hambre, cuando no tiene hambre, luego se desborda, entonces no hay ese equilibrio que debería haber porque al final somos una parte holística, la que tenemos un cuerpo físico, un emocional, el psicológico, el mental, digamos, y también el espiritual. Y esto obviamente genera dificultades para relacionarnos con los demás. Entonces, algunas características, por ejemplo, gente que le cuesta mucho pedir ayuda, que se avergüenzan cuando tienen que necesitar algo de alguien. Entonces, al final, tratan de ser muy autónomos, independientes, como decíamos antes, y hacerlo todo por su cuenta. Luego, a veces hay dos perfiles, en este caso está como el perfil intelectual o el espiritual. Tanto uno como otro, a pesar de que el espiritual pudiera parecer como más saludable, en realidad tanto uno como otro lo que sucede es que hay una evasión, la persona por no sentir se refugia en otro ámbito, en la mente, en lo intelectual, en lo racional o en lo espiritual. Estas personas que a lo mejor van constantemente haciendo muchísimas técnicas, terapias, cursos, y en realidad eso no deja de ser también una vía de escape para no estar en el presente sosteniendo la incomodidad, ¿no? Lo que nos cuesta es sostener la incomodidad. Entonces, bueno, a veces pueden haber como cierta superioridad, como ser, yo digo yo, como esos que van como de gurús de la vida, ¿no? O sea, iluminados y van como con cierta superioridad. Eh, Normalmente se relacionan con personas que no ponen a prueba su necesidad de espacio personal. Entonces, también son personas que tienden a eso, ser como a tener bastante espacio para no arriesgarse a que les abandonen. Entonces se distancian precisamente, pero como no saben poner límites adecuados, cuando alguna persona los traspasa, digamos que lo que hacen es alejarse. También se alejan de situaciones emocionalmente perturbadoras, eso lo estábamos comentando antes.
se relacionan de una forma intelectual en lugar de sensitiva, que también lo estábamos comentando, temen estar solo, pero a la vez tienen cierta ambivalencia porque no quieren estar solos, pero a la vez no saben estar con los demás y estar en contacto y en vínculo con los demás les genera mucha ansiedad y mucho estrés. Estoy viendo que el chat está haciendo algunas preguntas. Si no les importa, las voy a atender como al final para no perder el hilo ahorita cuando acabemos esta diapositiva. Bueno, también son gente que tienen como un temor exagerado, a veces desarrollan fobias a la muerte o a la enfermedad. Hay muchas fobias como a las enfermedades o a volar en avión y cosas así. Tienen un temor muy grande a los impulsos propios, especialmente sobre todo la ira, no saben gestionarla, entonces se lo aguantan tanto por si acaso explotan de más y también eso va a implicar una afectación en el vínculo. Temen a los grupos de la multitud, lo que decíamos, hay ambivalencia, porque en realidad ellos quieren estar en contacto con otras personas, pero en realidad se aterran, les da un miedo horrible. Tienen anhelo de llenar el vacío y miedo a la plenitud al mismo tiempo, tienen fuerte necesidad de control en uno mismo, del entorno y de los demás, son personas muy controladoras, tienen dificultades a la hora de tener intimidad, son esas personas que siempre tienen que encontrar la razón de todo, el por qué esa persona me dejó de llamar, por qué esa persona no me contrató, por qué, ¿no? Y luego, bueno, pues en algunos casos hay gente que, bueno, accede a estados espirituales esotéricos elevados y, bueno, pues todo el tipo de actividad que refuercen esa disociación mente-cuerpo. El miedo clave en este caso sería voy a morir o me voy a desmoronar si siento algo. Entonces no me va a permitir sentir. Si no siento, todo está bien. En el momento que siento, me siento débil, me siento vulnerable y entonces literal se me cae el mundo encima. En el caso de la sintonía, cuando está, digamos, efectivamente en sintonía, tenemos la capacidad de adaptarnos a nuestras necesidades y emociones y somos capaces de reconocer, buscar y recibir sustento físico y emocional. En el caso de que esta necesidad no se vea cubierta en esas etapas y desarrollamos el estilo adaptativo de supervivencia, encontramos dificultad para saber lo que necesitamos, no sabemos, nos encontramos mal, pero no sabemos qué necesitamos para encontrarnos mejor, no sabemos cuando nos desbordan las emociones, no sabemos qué hacer para sentirnos mejor. Y además, obviamente, va acompañado con una sensación consciente y inconsciente de que no, pues que no merecemos decirle a nadie que necesitamos porque, pues, uno, no nos van a decir que no, o sea, nos van a decir que no, nos van a atender, que tendría que ver mucho con el de conexión, sino que además, pues, no se van a ver satisfechas. O sea, ¿para qué lo hago si no lo merecen, no lo merezco? Entonces, bueno, en cuanto a las características de comportamiento, bueno, hablábamos de que las heridas afectan a muchos ámbitos de la vida y bueno, no solamente es en cómo nos relacionamos con otras personas, ¿no? Entendido en el contexto familiar, social o de pareja, sino también cómo nos relacionamos con el mundo adulto, entendiendo, por ejemplo, el mundo funcional, o sea, el trabajo o los proyectos que desarrollamos, los estudios. Entonces, cuando tenemos dificultades en esta necesidad, las personas tienen dificultad para mantener la carga energética, es decir, son esa gente que se entusiasma mucho al comienzo y puede ser en los proyectos, en las relaciones, en lo que sea, los viajes, y luego en realidad no terminan nada, o sea, no tienen la capacidad de gestionar la energía para que, digamos, sea más duradera en el tiempo, consistente y que, digamos, les quede fuel o gas para acabar todo el proyecto. Entonces, quema mucho al principio y luego no lo pueden mantener. Quieren que sus necesidades se satisfagan, pero pues es lo que se suele decir como quieren que los demás les adivinen, ¿no? O sea, gente que no te va a comunicar lo que necesita, pero a la vez se van a enojar y van a sentirse frustrados porque esperan que tú le respondas la necesidad, ¿no? De que si están enfermos, pues de que tú te ofrezcas a atenderles, porque ellos no te van a decir, oye, porfa, pues sí, pásate por casa y necesito esto y esto, ¿no? Entonces, no se sienten merecedores de que se satisfagan sus necesidades, pero a la vez generan muchas sensaciones de decepción y de ira como hacia los demás por no verlas cubiertas. En algunos casos les gusta hablar, conseguir la atención porque para ellos es lo que identifican como amor. A menudo describen vacíos en el estómago. No intentan alcanzar lo que quieren precisamente por la baja energía y el miedo a la decepción. Como tienen esos picos de energía tan altos, luego normalmente están como muy planos y entonces al final pues tienen poca iniciativa a veces, ¿no? Y sobre todo porque es para qué lo voy a hacer si igual no va a salir bien o no me van a contratar o no va a gustar el proyecto.
Normalmente, bueno, suele estar más irritable que enojado con lo que hablábamos, ¿no? Del no cumplimiento de sus necesidades. Suele ser gente que se resigna al final a que pues, las cosas son así y no van a cambiar y nadie les va a cuidar. eh, Alientan a los demás a depender de él. Son personas que a veces recogen animales callejeros, se hacen cargo de personas abandonadas, digamos de una forma compulsiva, no porque uno lo haya hecho puntualmente, tiene que ver con esta situación. Y luego además, en todo caso, toda la relación con lo que aman lo orientan hacia sí mismos. Es, ok, yo te cuido de ti, entonces tú tienes que quererme. No lo hacen genuinamente porque les salga, sino que al final lo hacen como con la esperanza de una retribución afectiva o de cualquier tipo. Entonces aquí el miedo clave es si expreso mis necesidades me van a rechazar y abandonar, con lo cual pues yo me voy a quedar calladita, que me veo más bonita y no voy a decir a nadie lo que necesito porque total me las van a rechazar, no me las van a cumplir y encima me arriesgo a que incluso a esa persona le parezca mal y se vaya y yo me quede sola. Entonces eso es lo que vendría. La confianza, ya estamos en el Ecuador. ¿Cómo? Ok. Sería una capacidad para tener dependencia e interdependencia a nivel personal saludables. Cuando no se cubre esa necesidad, encontramos una sensación de que no podemos depender de nadie salvo de nosotros mismos y de que siempre lo tenemos que controlar todo. Esa gente muy controladora, esa gente que no sabe delegar, que no le pide tampoco nada a nadie y que es eso de, pues ya lo hago yo porque seguro que si no, no va a salir bien, ¿no? Esa gente que es acaparadora. Entonces, bueno, ¿qué características? Sentimientos subyacentes de impotencia, existe miedo a fracaso, síndrome del impostor o de la impostora. Hay sentimientos de vacío por desempeñar siempre un papel porque en realidad ellos en esa contraidentificación que decíamos, pues están tratando de verse como fuertes, pero en realidad no lo son. Entonces también a veces pues eso genera vacío aparte de otras emociones asociadas. Desplazan la culpa a la otra persona. No, pues es que yo me siento mal porque esa persona no me ayudó con eso, porque esa persona no hizo bien eso. Se justifican y no asumen la responsabilidad de lo que ellos, las decisiones que ellos toman. No son capaces de depender de los demás, entonces eso les genera también sentimientos de soledad. La autoimagen a veces puede estar inflada en el caso de la contraidentificación, gente que en realidad tenga perfiles como mucho más fuertes. Y entonces, bueno, ahí es donde viene la necesidad de quedar siempre por encima. Siempre son gente muy competitiva cuando están digamos, en la contraidentificación, de querer siempre ser el mejor, son el ganador, son constructores de imperios, son emprendedores, como digamos, sin piedad, son los capitanes del equipo de deporte, son las cheerleaders, o sea, son líderes naturales, pero aparte son muy competitivos y siempre tienen que quedar. Es gente que no sabe perder, no se puede jugar ni siquiera al parchís con ellos, ¿no? Entonces, que actúan, sí, en realidad ellos hacen el papel de que son fuertes y actúan como si tú les importases, actúan como si fueran la hermana perfecta, la hija perfecta, actúan sí, como sí, pero en realidad todo eso es un papel. Eh, Son buenos a la hora de leer a los demás, especialmente sus debilidades, porque obviamente ellos tienen muchas, entonces empatizan bien y conectan en ese sentido. Sienten ansiedad cuando no pueden evitar o rechazar situaciones o personas. Y son esas personas también que dan la vuelta a la tortilla, ¿no? Que en las discusiones al final todo de repente lo que tiene que ver con uno mismo lo proyecta, decíamos, ¿no? La culpa a los demás. Cuando la autoimagen idealizada, que es esta que se crea como más de alter ego, falla, pues puede llegar a ser autodestructivo y entonces, bueno, pues con tendencia al abuso de alcohol, drogas, otras sustancias y conductas del riesgo y tienen como cierta paranoia de pensar que la vida es una jungla donde solamente sobrevive el más fuerte. Entonces, bueno, los miedos claves como sentirse fracasados, depender de los demás, o sea, les da pavor depender de los demás, quedarse desamparados, obviamente la debilidad, lo que ahorita se conoce como vulnerabilidad, pero pues hace unos años todo lo que se entendía como ser débil, ¿no? Cuando tenías emociones eras débil, cuando mostrabas tus necesidades eras débil, tus emociones, todo. En el caso de la autonomía, esto tiene que ver mucho con el tema de los límites y tiene que ver mucho con padres, sobre todo, por ejemplo, muy protectores, sobreprotectores o en los que los niños o las niñas tienen que hacer como de papás, o sea, de cuidadores de los papás, por lo que sea, por un tema de salud mental, por un tema de muchas circunstancias, bueno, suele ser muy frecuente como en esos esquemas. Entonces se desarrollan dificultades para establecer límites claros, para decir que no y también para expresarse con libertad, sin culpa, para poder expresar sus opiniones y necesidades sin
ningún tipo de temor a no ser aceptado, a ser humillado, a ser rechazado, incluso abandonado. Entonces, bueno, las dificultades claves cuando no están bien resuelta esta necesidad es una sensación constante de estar agobiados y presionados por el entorno, por los demás, por la familia, por el trabajo, al final de estar angostados, de estar atorados y pues obviamente una dificultad para poner límites y decir directamente que no de una forma clara. ¿Qué características encontramos? Bueno, pues de nuevo también encontramos un perfil ambivalente porque la persona está paralizada por contradicciones internas. ¿Esto qué quiere decir? La persona obviamente a lo mejor no le parece bien algo, pero como no es capaz de decir que no o expresar sus necesidades, al final hace lo que piensa que el entorno está demandándole, ¿no? Y entonces al final eso se genera un conflicto interno porque la persona genuinamente no quiere hacer eso o no quiere opinar eso o no quiere actuar de determinada forma. Pero se mete, digamos, en la trampa en la que tiene que hacerlo necesariamente. Entonces genera mucho conflicto interno. Y de ahí la sensación de sentirse, es gente que se siente bloqueada, que se siente atorada, atascada, eh, que no consigue resolver los problemas con fluidez y que se queda sin avanzar, ¿no? O sea, no consiguen. Eh, Tienen miedo a perder su independencia cuando intiman, entonces a veces también tienen dificultades para relacionarse a nivel de pareja, porque es, ok, si yo tengo una pareja, esa persona me va a empezar a exigir cosas y yo voy a perder mi independencia y mi autonomía. Entonces también igual, pues me alejo. Como no sé poner límites, pero sí puede ser que yo me aleje. Elige complacer a los demás antes que a sí mismo y luego está resentido. Esto también hablamos que es un perfil en el que puede ser las personas hiper mega cuidadoras y que atiendan mucho más y prioricen las necesidades de los demás, pero luego en realidad, claro, están resentidos porque en realidad yo cuido de todo el mundo, pero nadie me cuida a mí. Entonces, bueno, pero como tampoco lo comunican, pues tampoco se puede romper ese círculo tan fácilmente. Tienen una identidad obstinada basada en la voluntad y el esfuerzo, entonces también piensan que, bueno, pues que tienen que ser muy disciplinados y esforzarse para que eso también sea una fuente de validación externa. Tienen miedo a expresarse espontáneamente porque piensan que puede haber algo malo en ello. Tienen miedo a ser rechazados o atacados por ese mismo motivo. Tienen una sensación global de culpa y son esas personas que se disculpan constantemente por todo, ¿no? Ay, perdón que dije, o perdón que te, lo que sea, ¿no? Entonces, como, está bien pedir perdón, pero igual cuando hacen exceso, al final es como hacer notar que lo de los demás es mucho más importante y que a veces es esto, es una disculpa inadecuada, cuando a veces en realidad no lo amerita, ¿no? Superficialmente están dispuestos a agradar, aunque hemos dicho que encubiertamente lo que tienen son como ciertas sensaciones de ira, negatividad y resentimiento. Son también las personas con un patrón o perfil pasivo-agresivo, ¿no? Que en realidad no tienen conflicto abierto, pero pasivamente, sutilmente, pues empiezan como a distanciarse, dicen la típica, no me pasa nada, ¿no? El típico de no me pasa nada, pero luego tengo la cara de perro todo el tiempo. Son reservados acerca de lo que les gusta porque tienen miedo a que se lo quiten, ¿no? Pues esa gente que no comparte sus éxitos, que no comparte si están en un proceso de selección, porque por si acaso alguien va a aplicar y se lo roban, o qué sé yo, ¿no? Sienten que sus únicas opciones son someterse a la autoridad o bien rebelarse ante ella. Tienen un profundísimo miedo a la humillación pública y también en lo privado. Son muy buenos defendiendo a los demás. Hay también esa parte como hipercuidadora. Son buenos abogados, pero no para sí mismos. Y bueno, pues también decíamos, como no saben poner límites, evitan los problemas y se distancian en lugar de afrontarlos. También pueden tener una proyección de autoridad sobre los demás. Entonces, como yo tengo problemas de autoridad, lo que hago es que yo me proyecto como autoritario frente a otros. A veces pueden creer que los demás traman algo respecto a ellos. Son gente que tiene cierta paranoia de que la gente no les quiere, de que la gente no les acepta, de que la gente les va a traicionar o que hablan mal de ellos, ¿no? Aunque no sea cierto. Quieren saber lo que se espera de él a veces para hacer lo contrario. Ahí venían como esas, yo siempre lo llamo como micro rebeldías, ¿no? O sea, rebeldías de, bueno, pues es que si mi mamá me dijo que hiciera esto, pues hago literalmente lo contrario. Se presionan constantemente y se imaginan que la presión viene del exterior. Son personas que se exigen mucho, tienen mucho juicio interno y personal muy grande y una autocrítica muy continua y muy elevada. Y entonces, bueno, esa falta de voluntad para defenderse a sí mismos que hablamos lo confunden como flexibilidad. Bueno, no, yo no es que tenga problemas para defenderme cuando alguien me está insultando, sino que yo soy muy flexible, soy muy tolerante, no me importa, soy súper easygoing. Y entonces, bueno, pues no pasa nada, yo entiendo a todo el mundo, pero en realidad pues están dejándose de lado, ¿no? También es gente que utiliza la presión esta de último minuto
antes de completar las tareas porque normalmente tienen mucha parálisis por análisis. Son tan críticos, tan exigentes, tan perfeccionistas que tienden a la parálisis, a procrastinar y entonces a veces son de las personas que dejan todo como para el último momento. Entonces, bueno, el miedo clave es si te enseño cómo me siento de verdad, no me querrás. Y ya la última, y con esto ya terminamos y estoy con muchísimas ganas de leerles y escucharles, encontramos la necesidad del amor y la sexualidad. Y entonces en realidad cuando nosotros estamos en sintonía con esta necesidad, lo que desarrollamos es la capacidad de vivir con el corazón dispuesto, con el corazón abierto, de estar abierto a tener relaciones, a abrir nuestros sentimientos, a comunicarlos, a compartirlos y también obviamente a recibir los de la otra persona. Y también una parte importante es integrar la relación amorosa con una sexualidad vital. Veremos que, bueno, vamos a ver que en el caso de algún tipo de disfunción en ese sentido, la gente tiene problemas para integrar el corazón y la sexualidad, es decir, bien pueden tener, hay como dos perfiles, el que tiende más a la parte romántica del corazón y entonces son personas que idealizan y que viven sus relaciones de pareja como si fueran las películas, pero en realidad en base a una idea ficticia creada, o la sexualidad, y entonces a lo mejor es gente que solamente se queda en la parte sexual como del mero satisfacción física, pero no consiguen como integrar las dos cosas, es decir, no se pueden vincular, no tienen sexo con las, o sea, por ejemplo, el ejemplo de gente que cuando empieza a desarrollar intimidad con alguien con la que tiene relaciones, dejan de tener relaciones, rompen con ellos, porque si se mantiene solamente para relaciones de sexo está bien, si ya empieza a implicar la parte más del corazón y las emociones, no pueden, entienden que no pueden ir juntas y su autoestima se basa en el aspecto físico, por ejemplo, es gente que se cuida mucho o en el rendimiento, ¿no? Lo que hablamos de esas personas de productividad excesiva, ¿no? De adictas a la productividad. Entonces, cuanto más consigo, cuanto más mejores notas saco, cuanto mejor soy en el trabajo, cuanto más ascendo, cuanto más estudio, ¿no? O sea, cuanto mejor rendimiento tengo, es mi forma de que los demás me vayan a querer más. ¿Qué características encontramos? Bueno, pues hablamos también antes en la tablita. Son gente muy perfeccionista y muy crítica y obviamente tienen altos estándares no solamente para sí mismos, sino también para los demás, lo que obviamente es difícil. Bueno, primero internamente genera muchas emociones duras de no ser capaces de cumplir esos estándares, pero también porque los proyectan a los demás y eso hace que sea muy complicado establecer relaciones humanas, porque todos, ninguno somos perfectos, ¿no? Ya sabemos. Están orientados continuamente a la automejora, tienen a veces pueden tener adicción como al ejercicio extremo, a la cirugía plástica, a comer saludable, por ejemplo. Confunden la admiración con el amor, decíamos, tienen una dificultad para integrar la conexión sentimental y la sexual, entonces a veces tienden a cerrarse sexualmente cuando se exponen sentimentalmente. Pues matrimonios que comienzan cuando son esporádicos tienen muy buenas relaciones y cuando la relación se hace más seria, pues de repente pues la persona, bueno, se producen incluso casos de potencia en los varones, incluso, ¿no? Entonces, fisiológicamente, por eso decíamos, a nivel del sistema nervioso, fisiológicamente y biológicamente, hasta el cuerpo de repente, como lo siente una amenaza y corta, ¿no? Corta ese tipo de comportamiento. Dificultad para mantener relaciones, igual, gente también que quiere mucho y viven en la vida idealizada, pero a veces pueden tener dificultades con integrar la parte sexual. Entonces puede ser este perfil, que puede ser también, podemos encontrar el perfil de seductor, pero también podemos encontrar el perfil de la persona moralista, más remilgada, mojigata, como más recta, mucho más pudorosa. Luego son gente crítica, muy rígidos de mente, son muy poco flexibles, son muy rectos con los demás y eso en realidad pues además incluso les llena de orgullo, ¿no? Tienden más a hacer que a sentir y a estar. El sexo es su principal forma de estar en contacto con su cuerpo, entonces simplemente como que digamos es la única forma de decir, ok, cuerpo, estás acá, es como, y no la atienden a nada más. Seduce y luego rechaza o es el primero en rechazar. Y bueno, pues ya las últimas características tienen ese miedo a abrirse, es decir, no, yo no sé lo que es el amor, me da miedo a que me hagan daño y entonces pues no salgo con nadie, no hablo con nadie y tienen miedo a abrir esa emocionalidad. Tienen una sensación básica de deseo sexual en sus conquistas, básica en el sentido como más primario, es lo que decía más a nivel de satisfacción fisiológica. Luego también pueden tener un perfil muy competitivo y pueden tener miedo a rendirse. Entonces tienen dificultades para mm, permitirse sentirse vulnerables en las relaciones sentimentales. Y bueno, pues hasta acá la presentación.
Creo que, vale, vamos bien de tiempo, como empezamos un poquito más tarde. Aquí tienen, les dejo, bueno, la web creo que ahorita no está ese dominio, pero si lo buscan en Google igual la encuentran. Y luego, bueno, pues los perfiles en los que me puedan encontrar si quieren, pues averiguar más, saber de otras charlas, incluso otras formaciones y demás sobre esos temas. Aquí tienen mi contacto. Y ahora, bueno, si el compañero nos permite, voy a leer las preguntas, o no sé si quieres leerlas tú y me las diriges, o si alguien quiere levantar la mano, incluso pues estaría fenomenal. Si alguien me la quiere hacer, aquí se escucha bajito. Sí, excelente presentación, Tamara. De verdad, muchísima Gracias. información consolidada justamente en la clase de hoy. Así que por favor, adelante, si alguien tiene alguna pregunta. En el chat prácticamente lo único que había eran comentarios solamente sobre el volumen, pero con ajustes, pues Sí, nuestros usuarios ya aquí la solventaron. compañera Liliana sí que me hace una preguntita y Ujú. entonces voy a comenzar por ahí mientras que el resto se anima. Adelante. Dice Tamara, porque nuestro cerebro olvida parte, olvida parte de nuestra niñez o infancia, ¿cómo podríamos recuperar esos recuerdos para poder comprender los estados actuales del adulto? Bueno, es una pregunta muy interesante. Yo no la he probado, pero he encontrado gente que le va muy bien, bueno, el psicoanálisis y también la hipnosis. Porque efectivamente, como hablábamos, el cerebro como tiene esa capacidad de autoprotección y de supervivencia, pues entonces efectivamente olvidamos, ¿no? Y entonces cuando no podemos acceder conscientemente a esa información, porque a veces pasa, ¿no? Que hay pacientes, yo sí lo he encontrado, que van a mucha terapia, pero es como que hay algo que sigue estando ahí y no recuerdan, ¿no? Y quieren empezar a pensar en las etapas más tempranas de la vida, pero no encuentran esa información, rastrean, no la encuentran. Y entonces al final, pues yo sí que he encontrado casos, además, como incluso de amistades cercanas, que han probado, bueno, también la regresión, la hipnosis y con el psicoanálisis. Y es como cualquier técnica que nos permita ir al inconsciente, nos puede ayudar precisamente a licitar. Y a veces simplemente con saber lo que sucede, ponerle nombre y saber de dónde viene, ya a veces con eso ya se produce un avance increíble a nivel terapéutico en la persona. Y obviamente ya acá también, pues ya es como, ok, si yo sé que tengo problemas de sintonía porque mi mamá, no sé, no me dio el pecho, porque mi hermano nació muy pegado a mí o lo que fuera, pues entonces ya puedes decir, ok, pues es eso y lo puedes como integrar y obviamente también buscar los recursos más adecuados. Gracias por la pregunta. Edwin. Sí, le damos la palabra a Edwin. Adelante, Edwin. No sé si puede. Sí, Edwin, adelante. Tienes que hacer un mute para que te podamos escuchar. Ahora. Hola, sí, Ahorita ¿me sí. escucha? Ah, Ok, adelante. ok. Buenas tardes a todos. Pues yo soy de Honduras, pues yo les diría a todos compañeros, todos los que estamos en la universidad somos compañeros al final. Comento más muy importantes y son fundamentales y trabajo con jóvenes y niños y estos temas son al diario vivir dentro del campo de la sociedad que estamos conviviendo en la actualidad a nivel nacional e internacional, con la diferencia que cada país tiene sus limitantes, su forma, su cultura, todo eso y va evolucionando. Ahora, el cambio y el tema psicológico de lo que estamos viviendo los seres humanos es fundamental incrementarlo sobre todo en la parte estudiantil, en la parte formativa, porque a raíz de que carecen de mucha información se han cometido cosas erróneas que han venido evolucionando eh, un efecto negativo dentro de la sociedad. También quiero compartir algo que me parece que es idóneo. Eh, Dentro de la sociedad hay algunas limitantes que pueden ser mínimas, pero también tienen un efecto. ¿Qué efecto se produce, por ejemplo, cuando no se socializan estos temas?
en cualquier área, que la humanidad carece de esas herramientas y a veces por la ignorancia se cometen graves errores que vienen afectando, arrastrando a la familia, a la sociedad, a la comunidad, en el pueblo, cualquier cosa de esa. Ese es mi punto de vista que tengo de participación y muchas gracias a ustedes por darme este espacio. Saludos a Gracias. todos. Gracias, Edwin. Sí, como dices, es muy importante que creo que cada vez tengamos más conciencia de esto. De hecho, yo a veces hago talleres precisamente con papás y mamás, porque es, ok, cuando nosotros ya identificamos que tenemos una herida, no la herida de la infancia, ya les digo, como dependiendo del modelo que tengamos, herida de la infancia, un trauma del desarrollo o relacional, ¿cómo hacemos para que nosotros no o sea, tener la conciencia y la información nos permite que no hagamos, o sea, heredemos, ¿no? O sea, transmitamos nuestras heridas a nuestros hijos, ¿no? Porque en realidad también muchas de las cosas que tenemos, en realidad vienen, o sea, si tenemos padres que están en desintonía, obviamente ellos no nos pueden cubrir nuestras necesidades porque ellos tampoco se las cubrieron, no saben cómo. Entonces ahí nosotros, cada vez que, gracias, yo creo que una de las cosas buenas que trajo la pandemia es que cada vez se habla más de estos temas, pero sí creo que todavía nos queda una labor importante de traer estos temas, por ejemplo, eso, al entorno en la escuela, en la que al final obviamente los niños pasan mucho tiempo, compromiso de la sociedad en general, de hablar de estos temas, de poder identificarlos más prontos y también eso, de que las personas como adultas podamos tomar las riendas y la responsabilidad de esas cosas para que no afecte a nuestro entorno, para que no afecte a nuestros hijos, para que no afecte a nuestros sobrinos. Y entonces, en realidad, ahí sí que tenemos una parte en la que no podemos volver atrás y hacer que nuestros papás fueran otros, pero sí podemos tener desde la educación, nosotros que muchos de ustedes a lo mejor son psicólogos o sociólogos o profesionales que van a trabajar con gente, con personas, pues tenemos una parte en la parte profesional, pero también en nuestras vidas personales, ¿no? Ser conscientes de nuestras heridas nos hace también que podamos no pagarlas con los demás y romper el ciclo, digamos, ¿no? Si no, ya saben, también desde un enfoque transgeneracional vamos transmitiendo a generaciones posteriores y al final no resolvemos nada, ¿no? Entonces creo que sí, efectivamente, gracias por el apunte, creo que tenemos un compromiso importante. Voy a ver un par de preguntitas. ¿Cómo convivir con gente que ha sufrido traumas iguales? Bueno, habría que ver exactamente cómo se refleja, como decíamos, las personas no tienen los mismos efectos en función del mismo, aunque sea el mismo trauma, ¿no? Eh, y entonces sería como ver exactamente qué es lo que ha pasado. Lo que sucede a veces es que obviamente tenemos que tener en cuenta que nosotros a veces atraemos a personas en nuestra vida que también tienen a veces las mismas heridas no resueltas. Entonces, eso simplemente es una oportunidad para ver ese espejo y poder trabajar en eso. A veces la relación es complicada, pero bueno, en ese caso yo sí que recomendaría obviamente pues temas de terapia, ¿no? Ir a terapia para poder resolver estas cuestiones y tener las herramientas concretas a cada caso específico, ¿no? Pero bueno, pues hay gente que convive, ¿no? Pero obviamente pues chocan bastante. Rubén nos pregunta cuál sería el test para poder implementar las técnicas que permitan superar a las personas. Ah, no entiendo la pregunta. ¿Superar a las personas o a estas necesidades? No entiendo bien. En el modelo no efectivo no se utiliza un test, se utiliza, bueno, pues al final la entrevista clínica, se obtiene información además, en terapia no afectiva trabajamos mucho con el contacto, en hacer que la persona vuelva como a representar o a sentir como el estado fetal para sentir esa sensaciones de conexión y de protección. Pero bueno, si no respondí bien a tu pregunta, Rubén, pues si quieres hacerme un apuntecito, pues perfecto. Vale, Mendoza me pregunta sobre una niña abusada por más de 10 años de adulto que no puede sostener una relación sana con su pareja, ¿cómo se puede ayudar? Igual, o sea, esto requiere terapia, ¿no? Y ya también la persona puede elegir el enfoque. La terapia no afectiva tiene mucho que ver con neuroemoción, con gestalt, con terapia sistémica, con terapia polivagal, entonces, con psicología somática. Entonces, hay una parte que yo creo que es importante en la que el trauma no solamente tiene que trabajarse como en psicoterapia en el sentido de que la persona hable de los problemas. De hecho, la terapia neuroafectiva no se centra tanto en el trauma en cuanto a elicitarlo y hacer que la persona lo vuelva a revivir, sino al final ok, eso ya pasó, entonces lo que vamos a hacer es trabajar en dotarle de los recursos
para que pueda tener más resiliencia, trabajar esas necesidades, pero no nos interesa tanto focalizarnos en eso. Entonces yo creo que en el caso del trauma, obviamente tiene que ir a terapia, la persona puede elegir la disciplina que le guste más, pero yo creo que hay una parte en la que sí es importante trabajar el cuerpo, el sistema nervioso, desde el enfoque que la persona, yo creo que nunca me gusta decir, hay que hacer esto, a menos que igual sea tema neuropsicológico de procesos y sí que sea como A, B, C, D, pero al final creo que las terapias uno tiene que saber qué necesita y es el primer, justo el primer paso en el que la persona puede empezar a conectar con sus necesidades y es percibir el profesional que necesita, ¿no? Probar y ver qué terapia resuena con esa persona y también permitir que a veces uno empieza con una cosa y luego pasa a otra, ¿no? Entonces, para mí las terapias energéticas o las terapias que trabajan con el cuerpo para aprender a vincular y a calmar el sistema nervioso, creo que son complementarias y que deberían ir como en paralelo también con la psicoterapia. Pero bueno, usted es una opinión, eso sí que es una opinión personal. Gracias por la pregunta. Natalie, tengo un paciente que es muy cerrado y se niega a aceptar que tiene un problema, es adicto a buscar mujeres en internet, sí, para intercambiar fotos y masturbarse. Sí, adicciones, porque las adicciones también puede ser al sexo, que comentábamos. Para él es normal, pero lo hace en exceso con varias mujeres a la vez, se involucra con ellas hasta llegar a la parte física y luego no tiene una relación. Exacto, pues esta persona, exacto, pues tendríamos que trabajar la parte de la amor y sexualidad. Bueno, es que esto nos daría para una charla aparte de cómo, de todo lo que les he explicado, igual de cómo lo podríamos afrontar en terapia. Entonces, igual, si les apetece, podemos plantear la idea de otra charla más larga, porque si no, también es verdad que el tiempo se nos va a ir. Requeriría, obviamente, los casos son muy concretos, pero bueno, sí tendría que ver con lo que hay que enseñar a la persona es que es posible y que no empezar a darles herramientas de seguridad para que no se sienta vulnerable si conecta, por ejemplo, emocionalmente, a ayudarle a dar herramientas de autogestión emocional, a aprender a expresar emociones afectivas. Entonces, bueno, es un trabajo obviamente muy denso y ahorita pues la verdad es que sería como, pero sí evidentemente entraría dentro del modelo y encaja perfecto en una persona que no ha tenido cubierta la necesidad de amor, sexualidad. Buscan, exacto, solamente como el placer, el llegar a la consumación, pero luego no hay nada más, no hay vínculo, no hay emociones, no hay nada más. Gracias por la pregunta. No sé si alguien más. Tal A ver. vez una pregunta más, si Sí, es hay dos en el chat y yo posible. creo que ya con Sí, esto no les quiero demorar. Vale, entonces decían, gracias. tengo pacientes en pequeños y por características tienen desapego de los padres, pero al contrario demandan mucho cariño. Claro, lo que generan también es que hablamos que en el caso de la confianza hay temas con la dependencia y entonces a veces lo que se produce es que hay codependencia. Entonces estas personas que luego tienen sí, situaciones de codependencia emocional, entonces como sus papás no les dieron el apego, luego son demasiado apegados a todo el mundo, a las cosas también físicas y materiales, ¿no? Entonces sí, totalmente encaja con ese enfoque. La práctica, Efraín nos pregunta, la práctica de la meditación ayuda a mantenernos más centrados y de esta manera podemos gestionar mejor nuestros vicios. También depende de los casos, porque a veces la meditación es como estar muy centrado en una cosa y a veces gente que tiene como mucho tendencia a clavarse demasiado en las cosas, eso puede ser como incluso contraproducente. Pero bueno, la meditación obviamente es una herramienta para la autogestión emocional, una entre tantas, ¿no? Y también obviamente para estar en el presente. Entonces, al final es importante que vayamos haciendo, yo siempre digo, nuestra cajita de herramientas, ¿no? O sea, como un maletincito de herramientas para que cada vez podamos relacionarnos y gestionar mejor. Si nosotros gestionamos mejor nuestras emociones, no tendríamos estos comportamientos que estamos hablando que son desadaptativos, ¿no? Y que en realidad nos generan no solamente satisfacción, sino dolor. O sea, la gente que no puede vincularse en realidad a veces internamente e inconscientemente sí quieren, pero no saben cómo y están asustados y aparte les genera mucho miedo, pero en realidad sí quieren. Y eso genera como un dolor profundo y una tristeza que es muy, muy relevante. Bueno, pues hasta aquí. Muchísimas gracias por sus preguntas, gracias por la asistencia y por su atención. Y bueno, pues espero que nos veamos muy pronto. Listo, Tamara, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y en efecto, pues el tema se da para una segunda presentación para poder justamente cubrir los puntos que quedaron pendientes. Por supuesto, pues obviamente gracias a todos los alumnos que asistieron a la charla del día de hoy. Y pues bueno, muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Buenas Gracias. tardes, gracias.